Transcurrido el receso decretado, se reanuda este juicio. Atendiendo a la naturaleza del receso que decreté, le pido en este momento a los defensores que han hecho acto de presencia se sirvan a individualizar y me hagan saber el motivo de su respectiva tardanza, no obstante que esta audiencia no pudo celebrarse con toda puntualidad por las razones que ya expuse. Tienen el uso de la voz para tales efectos. Buenas tardes. Se presenta el licenciado en Derecho David Antonio Mancilla Ruiz, quien me identifica con cédula profesional 6825447, expedida por la Dirección General de Profesiones del Secretario de Educación Pública, con datos de localización sin variaciones hasta este momento. El motivo de la tardanza fue porque nos encontrábamos en el área de atención al público sin que se nos informara que ya había empezado la audiencia. Fue por eso, señoría. Bien, adelante. Su señoría, muchas gracias. Licenciado Pedro Macedo Velázquez, con cédula profesional 755-7775, expedida por la Dirección General de Profesiones, sin variación en nuestros datos de identificación y notificación, señoría, las mismas causas. Bien, en este momento voy a tener por reconocida y acreditada la calidad personal y profesional con la que comparecen los defensores privados en los términos que en este momento han tenido a bien individualizarse, sobre todo porque su personalidad efectivamente ya le fue reconocida en el segmento de audiencia próximo pasado. Luego, entonces, bajo este contexto, se establece la circunstancia relacionada en torno a que habremos de verificar los motivos de su tardanza, tomando como base que, en efecto, el personal que se encuentra a cargo de la recepción de aquellos quienes ingresan a este recinto judicial deben de canalizarlos oportunamente a la sala de audiencias correspondiente para llevar a cabo su respectiva celebración. Sin embargo, son esas circunstancias por las que decreté ese receso para posibilitar su respectivo arribo y, como consecuencia, declarar formalmente abierta esta audiencia de continuación de juicio. Una vez establecido lo anterior, en este momento, atento a lo desarrollado en el segmento de audiencia próximo pasado, le concedo, por favor, si le baja le concedo el uso de la voz en este acto al agente del Ministerio Público para que manifieste lo que a su interés legal corresponda. Ello tomando como base que esta unitaria declara formalmente abierta esta audiencia, no obstante la inasistencia del asesor jurídico, quien podemos advertir efectivamente había comparecido a todos los segmentos a los cuales había sido legalmente convocado. Sin embargo, el día de la data no se encuentra presente, sin embargo, lo anterior no es un obstáculo para poder llevar a cabo la celebración de la diligencia que me ocupa. En principio, porque existe disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Que no escucha usted? Muy poquito. Personal de audio me dice que no había tenido problemas y que los niveles están bien. Bien, ya verificó mi auxiliar de sala y todos los niveles están bien. ¿Qué no alcanzó a escuchar usted? ¿A quién no escucha en particular? ¿A mí y a los defensores? A ver, me refieren que los niveles están muy bien, ¿eh? Es que, perdón, se escucha más lo de acá afuera. Bueno, es que en ocasiones, desafortunadamente, como están juntas las salas, existe interferencia de ruido. ¿Pero ahí escucha muy bien? Bueno, pues entonces va a tener que cada vez que yo lo cuestione estarse acercando al micrófono. ¿Ahí ya escucha perfecto? Bien. Esta unitaria lo único que ha establecido es que con independencia de la ausencia del asesor jurídico vamos a dar continuidad a esta audiencia, porque si bien es cierto no se encuentra presente, desde luego que ello no es obstáculo para darle continuidad, tomando como base que efectivamente su presencia en este caso no resulta necesario o es imprescindible, dado que no se constituyó como acusador coadyuvante y única y exclusivamente representa los intereses de la parte ofendida. Así las cosas, esta potestad judicial, ante ello se establece que quien tiene el carácter de víctima y ofendido, sus intereses, a ver, creo que hay un problema con el audio, espérenme. Verifique si se ha videograbado. No hay ningún problema. ¿Podemos continuar? Bien. En ese sentido, sus intereses, retomo, serán, en este caso, asumidos y representados por parte del agente del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la voz, agente del Ministerio Público, atento a lo documentado y acordado en el segmento de audiencia próximo pasado. Sí, señora, muchísimas gracias. Mire, en atención al deber de lealtad y la situación que fue expuesta en la audiencia próxima pasada, a efecto de que esta Fiscalía hiciese comparecer ante usted a la víctima, al señor Claudio Vicente Gómez González, se realizaron diferentes pesquisas para poder lograr esto.
se hicieron diversos llamados a su número telefónico que él mismo manifestó, el cual nada más contestó una grabación que decía que el teléfono AT&T estaba fuera de servicio o estaba apagado. Con esa misma finalidad, esta Fiscalía giró oficio de investigación a la Policía Investigadora a efecto de que se diera a la tarea de localizar familiares, parientes o amigos, tanto en su domicilio personal como en su fuente laboral, para ver si podíamos a través de ellos contactar con dicha persona, teniendo como única respuesta que desafortunadamente ninguna de las personas en sus oficinas laborales hayan dado otra información más que el señor se había desconectado y que regresaba al país hasta el día 6 de septiembre de la presente anualidad. ¿Hasta cuándo, perdón? Hasta el 6 de septiembre de la presente anualidad. En ese mismo tenor y a efecto de buscar otras alternativas, esta Fiscalía tuvo a bien comunicarse con la Cancillería, y a través de la Cancillería fuimos canalizados con la licenciada Guadalupe Virginia Rodríguez Cruz, que es la directora jurídica de asistente internacional de la Procuraduría General de Justicia la Procuraduría General de la República. Perdón? ¿Es asesora qué? No, es la directora jurídica de asistencia internacional de la Procuraduría General de la República. A través de ella se solicitó que por sus conductos, porque es la Procuraduría General de la República la coordinadora de todas las fiscalías o procuradurías de los estados o entidades federativas, para que se pudiera llevar a cabo cualquier colaboración a nivel internacional en la búsqueda de las personas. Y en ese contexto se hizo la petición correspondiente para que a efecto de a través de ella se localice al señor Claudio Vicente González Gómez en alguno de los países de Europa en los que se pudiera localizar, y a través de en la sección de consular se llevara a cabo la videoconferencia para poder hacer el desahogo de esta testimonial, teniendo como respuesta hasta el día de hoy a través de un correo institucional del licenciado Iván Vargas Campos, el quien respondió textualmente: señoría, en respuesta a su requerimiento le comunico que podríamos realizar una búsqueda si cuenta con algún dato adicional, tal como fecha de nacimiento o número de identificación personal. De esta manera podemos iniciar una búsqueda en el país correspondiente. Espero que pueda proporcionar alguno de estos datos. Pero nos la hizo llegar el día de hoy, por lo cual me encuentro imposibilitada para poder, para haberle dado la respuesta correspondiente, y es por lo que su señoría, si no tiene inconveniente, dado la necesidad de nuestro órgano de prueba y la disponibilidad que se ha tenido por parte de esta Fiscalía de hacer traer a su órgano a través de todos los medios legales posibles que nos da la ley y las instituciones, poder darnos una nueva cita para ello, ya con el entendimiento de que si podemos proporcionar estos datos, si la Procuraduría General de la República localiza y hace este contacto, podríamos llevar a cabo el desahogo correspondiente. Sería cuanto sucedería. Bien, me pido le corra traslado a la respectiva defensa con las gestiones. Aquí está, lo quise solicitar y la respuesta.
Defensor, adelante. Señoría, con su venia, analizando las documentales que nos ha hecho favor de correr traslado a la Fiscalía, me percato que la fecha de recepción de dicha solicitud fue el día 24 de agosto del presente año, toda vez que, bueno, la audiencia próxima pasada se realizó el día 13, prácticamente pasaron 10 días desde que la Fiscalía realizó el documento y lo ingresó a la Procuraduría General de Justicia, perdón, a la Procuraduría General de la República. Luego entonces, pues bueno, notamos falta de celeridad, falta de interés, tanto de la Fiscalía como de la propia víctima y el ofendido, toda vez que, bueno, no se entiende cómo la víctima es empleado de una concesionaria de autos y que ésta no pueda ser capaz de proporcionar ningún tipo de dato para su búsqueda de localización. Tan es así que no hay interés, que bueno, también hoy nos percatamos de la ausencia del representante legal de la ofendida. Por lo tanto, bueno, atendiendo precisamente al principio pro persona que debe regir también en este sistema, pues bueno, ya son muchas las audiencias que se han estado difiriendo para el desahogo de este órgano de prueba. Por lo tanto, le solicitaría muy atentamente a la Fiscalía que, pues, si ese es el argumento, pues entonces se desista de su órgano de prueba y podemos continuar entonces con el desarrollo de este juicio oral. ¿Cuánto, señoría? Agente del Ministerio Público, ¿alguna manifestación? Señoría, sí, es cierto que fue recepcionado el día 24 de agosto, hago conocimiento que tuve que hacer varias enlaces y la búsqueda a dónde tenía que poder allegarme los datos para solicitar esta información. De hecho, fue buscar en la Cancillería a través de quien tenía la oportunidad de buscar y hacer la contactación. No fue tan directa esa información, es por lo que se llevó a cabo. Y la búsqueda de los otros, de la otra información, pues ya la fui haciendo conforme fue pasando los días. No solamente tengo un asunto, son varios, entonces me tengo que ir dando tiempo para todos y cada uno de ellos. La información de la Cancillería no fue tan ágil y tan rápida como yo hubiese querido. De hecho, solicité a algunas amistades el apoyo correspondiente para que se me informara cómo allegarme de esta información y estos datos. Es por lo que, pues hasta el día 24 tuve la oportunidad de ya llevar a cabo con toda la fundamentación legal y hacia dónde definitivamente llevarla a cabo. Por eso es que fue hasta el día 24 de agosto, pero finalmente pues estaba en el tiempo correspondiente que se me había dado para llevar a cabo toda la información. No es a destiempo, es el tiempo que se me otorgó para llevar a cabo mis solicitudes, mi búsqueda y traer a mi órgano de prueba. ¿Sería cuánto? Agente del Ministerio Público, las gestiones previas a usted tratar de realizar este contacto y auxilio vía internacional, como lo fue los oficios que dice giró a la Policía de Investigaciones, ¿son con fechas anteriores? ¿De eso recuerdo traslado a las defensas? ¿Qué corre traslado a través de mi auxiliar de salud? Gracias. ¿Alguna manifestación adicional, defensores? Sí, su señoría, nos percatamos con esa documental que nos ha corrido traslado, que pues ese oficio fue recibido también por la Policía de Investigación el día 23 de agosto, o sea, un día antes de la gestión internacional a que refiere la Fiscalía, además de que nos percatamos de que se ordena su búsqueda de localización, pero no para qué fines, ni tampoco reflejando la urgencia que eso requeriría. Luego entonces regresamos al punto, señoría, para que este órgano jurisdiccional, como control de convencionalidad también por los
derechos constitucionales que le asisten al hoy acusado, pues tome las medidas pertinentes. ¿Es cuanto, señoría? Bien, declaro formalmente cerrado el debate y voy a proceder a pronunciarme en los siguientes términos. Es muy importante destacar, en principio, dentro de este juicio que me ocupa, las circunstancias que en su momento tomó como base esta autoridad judicial para imponerle esa carga a la gente del Ministerio Público, en virtud de que es innegable que del auto de apertura a juicio oral claramente se aprecia que con respecto a esta víctima hasta hoy ausente de nombre Claudio Vicente Gómez González, se proporcionó un domicilio cierto y preciso en donde éste podría ser localizado. Tenemos el antecedente de que, en efecto, es en ese domicilio, que innegablemente es su domicilio laboral, sí puede ser localizada esta persona, ello atento precisamente a los términos en que se llevó a cabo en su momento el acto de comunicación procesal correspondiente. Y que, si bien dadas a las incongruencias vinculadas con las solicitudes que realizó en un segmento de audiencia tanto la gente del Ministerio Público como su propio asesor jurídico, es por ello que esta potestad judicial, de acuerdo a las cargas procesales que dentro de este sistema se deben de exigir a cada una de las partes, en efecto le impuso esa obligación de, por su conducto, desde luego presentar al aludido órgano de prueba. La razón fundamental fue la más simple, que lo que se busca, efectivamente, como acertadamente lo hace valer la defensa, es darle continuidad a este juicio y garantizar los principios efectivamente en los que descansa este sistema. Primordialmente, el de continuidad. Sin embargo, no obstante las circunstancias que imperaron, inclusive en el segmento de audiencia próximo pasado, en donde esta unitaria, al tenor de los planteamientos que realizó la defensa y desde luego el conocimiento previo que se tenía con relación a indicar en su momento por parte de la gente del Ministerio Público y asesor jurídico cuáles eran las causas que les imposibilitaban presentar al aludido órgano de prueba, más allá efectivamente de esas incongruencias y desde luego de las medidas que debió de adoptar, en este caso, la persona moral ofendida, porque como acertadamente se ha puntualizado, la víctima es un empleado efectivamente de la citada empresa que se afirma resultó agraviada con estos hechos y que como consecuencia, sabedoras de la instauración de este proceso, tuvieron que haber tomado las medidas pertinentes para lejos, primeramente, de enviarlo por cuestiones laborales a otro país que no se encuentra en este continente, permitirle, de acuerdo a la información que en su momento también fue proporcionada por la Fiscalía y asesor jurídico, gozar de su respectivo periodo vacacional, no menos también lo es que ello no significa o puede dejar al descubierto, pues desde luego, en este caso, esa ausencia de interés jurídico por parte de la gente del Ministerio Público de constituir y desahogar esta prueba, sino por el contrario, advierto que efectivamente ni el asesor jurídico ni la gente del Ministerio Público tomaron las medidas pertinentes, en efecto, para darle celeridad a este juicio y evitar incurrir en dilaciones procesales que desde luego deparan en la buena marcha de la Administración de Justicia, pero que sobre todo también tienen incidencia con relación precisamente a los derechos que le asisten al propio acusado de ser juzgado en los términos y plazos que determina la Constitución y demás ordenamientos legales. Sin embargo, más allá de la situación que pretende la defensa ser realizada por parte de esta unitaria,
y dice que obligada, en este caso, a aplicar la propia convencionalidad, pues desde luego en principio se indica que para poder efectivamente hacer un ejercicio jurídico de esta naturaleza, me tendría que indicar el propio defensor qué normas se contraponen a aquellos tratados internacionales en los cuales pues efectivamente debo de hacer este ejercicio para aplicar desde luego aquel tratado internacional que a usted le resulte más favorable. Y de paso, pues efectivamente, aplicar lo que dispone el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en este sentido, que bajo el principio pro persona o pro mine, preferir por aquella que favorezca o tutele de manera más efectiva los derechos del acusado. Sin embargo, en el caso particular que nos ocupa y sustentando esta unitaria su resolución en términos de lo que dispone el propio artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia del propio artículo 20, apartado C, en específico, efectivamente, en sus fracciones primera, segunda, cuarta, del referido ordenamiento legal, y estos a su vez, desde luego, en concordancia con lo que disponen los propios artículos primero, 4, octavo, onceavo, 16, 91, 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta potestad judicial, atento a estos antecedentes previos que he señalado, desde luego que en este caso no resulta admisible atender por el momento la solicitud de la respectiva defensa, en torno a tenerle ya al agente del Ministerio Público por precluido su propio derecho que tiene para presentar ante este órgano judicial, desde luego al aludido órgano de prueba. Y las razones fundamentales en las que sustento lo anterior estriban fundamentalmente en que en este caso, desde luego, esta potestad judicial debe de hacer en efecto una interpretación sistemática del propio artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde claramente se desprende de este precepto legal que las personas que están obligadas a presentar a sus órganos de prueba no lo realicen, en efecto, la consecuencia procesal es tenerles por desistido, a su más entero perjuicio, llevar a cabo su incorporación y desahogo dentro de esta etapa de juicio. Sin embargo, no se debe de dejar de considerar que este mismo propio precepto legal abre de aquellas circunstancias en las cuales se sustente la imposibilidad con que cuente la propia autoridad que asumió esa carga y que desde luego no debe perderse de vista, le fue impuesta por esta autoridad judicial para poder efectivamente, en este caso, hacer efectiva o no esa sanción procesal. Como consecuencia, si esta sanción procesal tiene como fundamento únicamente la ausencia de interés en presentar la prueba, esta potestad judicial no puede obligar al agente del Ministerio Público a desistirse y mucho menos puede hacer una declaratoria de esa naturaleza, porque de una u otra manera
con independencia, reitero, de las inconsistencias que se han hecho valer, y que desde luego, de demostrarse esa falta de lealtad con la que se puede conducir el agente del Ministerio Público, puede dar lugar a una responsabilidad para el citado representante de la sociedad por ocultar o proporcionar información falsa, no menos también lo es que ello no puede deparar en perjuicio de los derechos de la propia víctima, que en el caso particular que nos ocupa también tiene como prerrogativa el contar con un verdadero acceso a la justicia. Luego entonces, en el presente caso, y dadas las circunstancias que han imperado y las acciones que ha llevado el agente del Ministerio Público, más allá de la argumentación que hace valer el propio defensor con respecto a la fecha en que tuvo verificativo la audiencia y que lo fue el 13 de agosto y aquellas en las que en este caso giró el oficio correspondiente, que lo fue precisamente a la directora jurídica de Asistencia Internacional de la Procuraduría General de la República, y que de acuerdo a lo que también informó la propia representante de la sociedad fue hasta el día de hoy en que obtuvo como respuesta que para poder llevar a cabo esa colaboración requiere en este caso de otros datos que en ese sentido le fueron precisados en la contestación que se le efectuó con respecto a las acciones que ejecutó la agente del Ministerio Público para poder lograr contactar a este órgano de prueba. Luego entonces, en principio, se advierte que efectivamente ha realizado aquellas gestiones que están a su alcance para poder efectivamente lograr la comparecencia de la propia víctima en esta etapa de juicio. Que en segundo término, bajo eso mismo deber de lealtad, salvo prueba en contrario, se tiene por cierta las afirmaciones que ha expuesto la agente del Ministerio Público en este segmento de audiencia vinculadas con respecto precisamente a las diversas acciones que previo a girar ese oficio tuvo que efectuar para conocer desde luego el procedimiento a través del cual iba a realizar la solicitud correspondiente. Y finalmente, me parece que desde luego debe de prevalecer el principio de igualdad procesal dentro de esta faceta, en la inteligencia de que si efectivamente al acusado se le debe de brindar el auxilio para poder inclusive lograr la presencia de las personas cuyo testimonio solicita y poder constituir los medios de prueba que considere pertinentes para que estos sean tomados en consideración al momento de resolver su situación jurídica, lógicamente para preservar su derecho que usted tiene a una defensa técnica y adecuada, pues en este caso, lógicamente, también bajo ese mismo principio de igualdad y la misma razón existe en este caso para poder preservar, desde luego, los derechos de la víctima. La víctima es innegable que sabía de las obligaciones que tenía para efecto de presentarse en el juicio, pero también esta potestad judicial no soslaya ni deja de considerar la circunstancia relativa en que, de acuerdo al auto de apertura a juicio oral, se puede advertir, y que fue lo que en su momento que esa unitaria ordenóse girar oficio al juez de control para que se informara si durante la tramitación de las etapas previas a las que nosotros actualmente nos encontramos había existido alguna dilación imputable a la defensa y al acusado, dado el plazo con el que tengo para resolver su situación jurídica, y que con posterioridad ustedes podrán checar la causa de juicio. Dejé sin efectos mi determinación porque al hacer un análisis acucioso de ese auto de apertura a juicio oral, la propia juez de control que en su momento aperturó la etapa en la que nosotros nos encontramos emitiendo el auto de apertura a juicio oral, me informó que efectivamente usted, señor acusado, estaba sujeto a la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva oficiosa, que esta medida cautelar
se le impuso desde fecha 12 de septiembre del 2017, en donde se decretó su detención material, fecha en la que usted fue puesto a disposición de la autoridad del juez de control en el interior del Centro Penitenciario de Reinserción Social, licenciado Juan Fernández Albarrán. Sin embargo, pese a que está próximo ya a llegar ese año, en principio usted sabe que puede contar con mayor plazo para su defensa. Pero en segundo término, del propio auto de apertura a juicio oral, se nos hace del conocimiento que el proceso que se incoó en su persona en su momento fue suspendido y se hizo saber que en este contexto fue en 6 de abril del 2018 en que se suspendió el procedimiento ante la imposición de un juicio indirecto de garantías contra la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, reanudándose nuevamente la continuación de la audiencia intermedia hasta el día 11 de junio del 2018. Luego entonces, si el cálculo no me falla y las operaciones aritméticas que en este momento realizo no son erróneas, quedó suspendido este proceso un lapso, si fue del 6 de abril al 11 de junio, de 2 meses, 5 días, que no deben computarse dentro de aquel año con el que usted cuenta para ser juzgado. Luego entonces, bajo la determinación que estoy adoptando, yo no le estaría a usted trastocando ningún derecho. Y si por el contrario, así como tengo la obligación de velar porque sus derechos sean respetados y que por eso realicé esas gestiones, lo mismo tengo que efectuar para quien tenga la calidad de víctima. Y se reitera, alguna omisión o circunstancia en la que haya incurrido el agente del Ministerio Público o falta de cuidado por parte de la persona moral, quien también tiene la calidad de ofendida en estos hechos, para no tomar las medidas pertinentes y como consecuencia evitar que la víctima saliera del país y otorgarle, por el contrario, gozar de aquel periodo vacacional al que tenía derecho, ello no puede deparar en perjuicio efectivamente de los intereses de esa propia víctima. Pero lo que es más, en efecto, estas circunstancias que a usted en su momento se le respetaron de suspender su proceso a virtud de la interposición del juicio indirecto de garantías que confirmó su auto de vinculación a proceso, pues la misma razón existe para entonces, en consecuencia, me parece, garantizarle en estos momentos los derechos a la propia víctima y con base en lo anterior, si se tiene conocimiento y lo reafirmado la propia agente del Ministerio Público, que ya regresa el día 6 de septiembre, con independencia de las gestiones que debe de efectuar, porque está unitaria, en efecto, no puede aplazar esta audiencia por más de 10 días, que si bien la ley señala deben de ser naturales, de acuerdo a la regla de los plazos, dentro de estos no se incluyen sábados, domingos ni días inhábiles. De ahí que habré de efectivamente verificar la posibilidad de que esta temporalidad se encuentre dentro de ese plazo en el que se tiene conocimiento la víctima, ya se incorpora a sus propias funciones laborales, de que se puede efectivamente tener contacto con esta y que con independencia de ello, efectivamente, subsiste la misma obligación y consecuencia procesal para la agente del Ministerio Público de no realizar las gestiones antingentes precisamente a que una vez concluido su periodo vacacional se presente efectivamente a la audiencia de juicio correspondiente o bien de surgir alguna eventualidad, desde luego, tendría que sustentarse eficientemente tomando como base que esta potestad judicial, si bien es cierto, ha tomado esta determinación procesal atendiendo a la naturaleza en la que se funda esa sanción procesal, a que hace alusión del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que debo de realizar un justo equilibrio entre los derechos del acusado y de las propias víctimas bajo un mismo plano de igualdad procesal, no menos también lo es
que ello no imposibilita al agente del Ministerio Público para que, en efecto, proporcione esa información, en este caso a la Cancillería a la que ha solicitado su auxilio, para lograr efectivamente la ubicación y desde luego poder en algún momento dado de surgirse alguna eventualidad, poder realizar el desahogo de esta probanza a través de los medios tecnológicos con los que cuenta este órgano jurisdiccional. Sin embargo, desde luego que para ello se le habrá de prevenir al agente del Ministerio Público para que con mucha antelación a la audiencia, es decir, con 4 días para su celebración, comunique esas circunstancias para tomar las medidas pertinentes, saber la manera en que se habrán de hacer los enlaces y la forma en que podría efectivamente llevarse a cabo su respectivo desahogo. Por otra parte, le hago de su conocimiento, señor acusado, que bajo las circunstancias que he indicado, pues desde luego que si bien se han suspendido las audiencias, como atinadamente lo hace valer su defensor, en ellas se han desahogado y existe causa razonable y suficiente para hacerlo en aras de preservar los derechos que ya han quedado debidamente establecidos y que además, si bien estaba próximo a fenecer ese periodo y plazo con el que cuenta esta autoridad para resolver en definitiva su situación legal, pues efectivamente a este plazo se le deben de aumentar los 2 meses 5 días que su proceso estuvo suspendido, en este caso por causas imputables a usted y a sus respectivos defensores, en el sentido de preservar aquel derecho que tenían de primeramente verificar los términos en que podría ser resuelto ese juicio de garantías para poder llevar a cabo la celebración de la etapa intermedia y poder establecer su proposición fáctica o bien de resultarle a usted favorable esa resolución, culminar desde esa faceta con su respectivo procedimiento. En tal virtud, esta potestad judicial efectivamente verificará la disponibilidad de su agenda para poder señalar día y hora para su continuación con las mismas circunstancias que ya tiene conocimiento la agente del Ministerio Público, porque desde este momento a la agente del Ministerio Público lo que sí le impongo es precisamente la obligación de dar cumplimiento de manera contingente con aquellas responsabilidades y obligaciones a su respectivo cargo, con independencia de las cargas que usted tenga, como lo manifestó hace unos instantes, tomando como base que si esta potestad judicial efectivamente advierte la circunstancia de que derivado a su falta de contingencia con relación a efectuar de manera puntual todos los trámites que se requieren para lograr la comparecencia del aludido órgano de prueba, ello me permitirá establecer que efectivamente usted única y exclusivamente lo que busca es afectar la continuidad de este juicio y que como consecuencia de lo anterior, con independencia que ante su actitud procesal que advierta está adoptando, le voy a aplicar efectivamente una medida de apremio consistente en una multa de 3,000 veces la unidad de medida y actualización. Informaré esta circunstancia al Fiscal General de Justicia del Estado de México y ordenaré dar vista a su propia institución para efecto de que se indaguen todas esas manifestaciones que usted ha efectuado y como consecuencia de incurrir en la comisión de un hecho delictuoso, procedan penalmente en su contra. Son las medidas que yo adopto para garantizar los derechos de ambas partes procesales. Como consecuencia de ello, habré de verificar la disponibilidad de mi agenda y señalar día y hora para su respectiva continuación. Bien, voy a citar a las partes para el día 7 de septiembre.
16 horas con 30 minutos del día 7 de septiembre. Como se podrá observar, efectivamente, haciendo ese cómputo, la disponibilidad de mi propia agenda permite, en efecto, en este caso, el que ya para cuando se estableció por parte de la agente del Ministerio Público se habrá de culminar ese periodo de esta persona y que se habrá de incorporar a sus labores, habrá de comparecer a ese segmento de audiencia con independencia de las gestiones que usted debe de efectuar. Bien, con ello daría por culminada la naturaleza de esta audiencia, salvo que las partes tengan alguna otra petición que someter a control de esta potestad judicial. Agente del Ministerio Público. Señora, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple del presente segmento de audiencia. Bien, el defensor. Su señoría, muchas gracias. Y con su permiso, y con fundamento en el artículo 458 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpongo recurso de revocación, su señoría, señalando como único agravio la circunstancia de que se contradice con lo manifestado por usted mismo en audiencias próximas pasadas, por ejemplo la del 13 de agosto, en la cual conminó a la Fiscalía a presentar a su órgano de prueba y lo apercibió a efecto de que si no lo presentaba, lo tendría por desistido de la misma probanza. Su señoría, también con fundamento en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con relación al principio de contradicción que tenemos también la parte acusada y esta defensa, solicito a su señoría que haga valer cumpla con la prevención que le había hecho a la Fiscalía y que en este acto vuelva a analizar, como es el objeto del recurso de revocación, la resolución que en este momento impugnamos, toda vez que no se deben de dictar resoluciones contradictorias y, debe de ser imparcial hacia las partes. Es cuanto, señoría. Bien, la agente del Ministerio Público. ¿Alguna manifestación? No, señoría. Bien. Esta potestad judicial, como consecuencia, en este acto va a resolver el recurso interpuesto por parte de la respectiva defensa en los siguientes términos. ¿El señor acusado se encuentra de acuerdo en lo manifestado por su defensor? Acérquese al micrófono, por favor. ¿No le escuché? Sí. Bien. Esta potestad judicial, en principio, en términos de lo que disponen los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación que en este momento la defensa, que se encarga del patrocinio del propio acusado, Jean-Paul Rincón Alonso, hace valer dentro de esta causa penal 514/2018, en contra del proveído emitido por parte de esta potestad judicial el día de la data, tomando como base precisamente el agravio que dice le causa efectivamente la determinación adoptada por parte de esta potestad judicial. Por lo tanto, tomando como base que en este caso se reúnen los presupuestos a que hace alusión en el artículo 466, fracción primera, y que este recurso, como se ha indicado, se interpone dentro de esta misma audiencia en forma verbal por el aludido defensor, le corresponde a esta unitaria de manera inmediata hacer en este mismo segmento de audiencia el pronunciamiento correspondiente con relación precisamente al fallo que debe de prevalecer con respecto a este medio de impugnación que se ha hecho valer y que en consecuencia se admite en los términos ya precisados. Desde luego también
he garantizado el principio de contradicción, le he dado la oportunidad a la gente del Ministerio Público de hacer el planteamiento que estime pertinente y no obstante lo anterior, en efecto, hace saber a esta potestad judicial no tener ninguna manifestación que efectuar en torno al agravio que le causa a la defensa del acusado la resolución emitida por parte de esta potestad. Así las cosas, es importante destacar y remembrar de nueva cuenta la circunstancia relacionada en torno a cuál fue la razón que tuvo esta potestad judicial en su momento para efectivamente imponer esa carga procesal a la gente del Ministerio Público en términos del artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales. He sido más que clara y precisa en indicar que ello se debió a lo incongruente de su solicitud, que en su momento efectuó en el segmento de audiencia correspondiente, en donde por un lado hacía saber que la víctima se encontraba fuera del país y por otro peticionaba se ordenara su notificación en los términos legales correspondientes en el domicilio en donde efectivamente éste podría ser localizado. Ciertamente, en el segmento de audiencia próximo pasado, nos subraya esta potestad que le otorgó efectivamente la razón a la respectiva defensa cuando arguyó que la gente del Ministerio Público no acreditaba de manera objetiva sus respectivas afirmaciones, mismas que de símil forma efectivamente deparaban en un antagonismo cuando en la audiencia anterior a la que se celebró el día 13 de agosto del año 2018, indicó que era por cuestiones laborables, que en este caso la víctima se encontraba fuera del país, para posteriormente afirmar que éste se encontraba gozando de su periodo vacacional en los términos y condiciones que en su momento se hicieron saber. Y que estas mismas circunstancias pudo la defensa objetar al tenor de los documentos que en su momento se le ocurrió traslado. Al respecto, cabe señalarle al propio defensor, una vez que he escuchado efectivamente el agravio que dice le causa, en este caso, la resolución que por esta vía se combate, que en principio, en términos de los preceptos legales que ya han sido invocados por parte de esta potestad judicial, fundamentalmente el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo que dispone el artículo 1, 4, 11, adicionando en este momento el propio artículo 109, ...91 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que esta potestad judicial, en principio, desde luego que está actuando con absoluta imparcialidad, en virtud de que, en efecto, si bien es cierto, la defensa considera y estima que esta potestad judicial se contradice con lo manifestado en el proveído pronunciado en el segmento de audiencia próximo pasado, en donde se cominó a la Fiscalía para presentar a su aludido órgano de prueba y que como consecuencia combate esta determinación para hacer efectiva esa consecuencia procesal, no menos también lo es que para ello resulta pertinente invocar de manera textual efectivamente lo que señala el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto del cual esta potestad le señaló precisamente a quien recurre esta determinación
efectuó una interpretación sistemática, tomando como base que, si bien es cierto, no se soslaya la consecuencia procesal o la sanción procesal a que hace alusión dicho ordinario, fui clara en indicar que ésta tiene como fundamento la ausencia de interés jurídico en presentar la prueba y que en este caso, con las acciones que llevó a cabo la citada representante de la sociedad, más allá de los planteamientos que realizó la respectiva defensa, con respecto a la fecha en que se signó ese oficio y obtuvo la respuesta correspondiente por parte de la Dirección Jurídica de Asistencia Internacional de la Procuraduría General de la República, lo cierto es que, en efecto, se advierte, en este caso, que el agente del Ministerio Público efectivamente ha realizado las gestiones atinentes a lograr efectivamente la comparecencia de ese órgano de prueba y, lo que es más, para poder, en dado caso de efectivamente de su permanencia en otro país, el poder llevar a cabo efectivamente su constitución a través de los medios tecnológicos y la asistencia internacional, que también hace alusión al propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si bien la respectiva defensa solicita se revoque este auto por considerarlo que contraviene lo manifestado por parte de esta autoridad, pues desde luego que sus propias manifestaciones carecen efectivamente de fundamento y motivación si para ello se toma como base que esta unitaria fue clara en señalar que, más allá de las incongruencias y medidas que ya dije adoptaré en caso de que el agente del Ministerio Público esté faltando a su deber de lealtad y que única y exclusivamente se aprecie que lo único que busca es afectar el principio de continuidad de esta etapa de juicio en la que nos encontramos, efectivamente, en ese acuerdo precedente con el que ahora emito, no se contradice, sino por el contrario, esta potestad judicial efectivamente señala las circunstancias por las que, con base en los derechos que las víctimas tienen y les son reconocidos por disposición constitucional y procesalmente, y desde luego a través de los propios tratados internacionales, se sustentó las circunstancias por las cuales, bajo el principio de igualdad procesal, y que si existe razón fundamental para auxiliarle a la defensa, también existe esa misma razón para poder auxiliarle a la víctima y lograr su comparecencia. Y que, de símil forma, si bien también en su momento esta potestad judicial señaló la circunstancia relativa a la obligación que tenía la víctima de estar al pendiente de su propio juicio, no menos también lo es que en este momento no escapó a la óptica de esta unitaria aquella situación que también en su momento demoró el proceso mismo y que fue causa imputable al propio acusado y su defensor para garantizarles el derecho que tenían de que, previo a llevarse a cabo el trámite de la etapa intermedia en todas y cada una de sus facetas, se le permitiera tener conocimiento de las resultas de su juicio de garantía. Entonces, bajo ese principio de igualdad procesal, si el acusado tiene derecho, efectivamente, a que se suspenda su proceso, no obstante los plazos con los que cuenta esta autoridad para resolver su situación jurídica, pero que también la víctima tiene derecho al acceso a la justicia y que lo único que se busca en este sistema, más allá de las afirmaciones que realiza su defensor, sin fundamento y su sustento alguno, porque esta unitaria en ningún momento tiene un interés jurídico en este asunto, más que de garantizar, bajo ese principio que he señalado, los derechos de ambos actores procesales y cumplir, sobre todo, con lo que dispone el artículo 20, apartado A, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que descansan los principios generales de este sistema, entre ellos que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Mismo postulado
que recoge el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí lo que se busca es efectivamente llegar a la verdad real histórica de este hecho y desde luego que se proteja al inocente, pero también procurar que el culpable no quede impune, que un hecho delictuoso sea castigado en los términos y condiciones que determina la ley. En el caso particular, pues desde luego sabemos que la víctima sí existe, que sí pudo ser localizable, pero existieron diversas eventualidades, entre ellas, efectivamente, la suspensión de su propio proceso, que han imposibilitado darle continuidad a esta etapa de juicio y que realizando efectivamente, en este caso, esa interpretación armónica del artículo 91, solamente se puede hacer efectiva esa consecuencia procesal ante una falta de interés jurídico, en este caso, de la parte a cuyo cargo quedó la presentación del órgano de prueba y siempre y cuando efectivamente no justifique la imposibilidad que ha tenido para lograr su respectiva comparecencia. Y con ello, señor acusado, con la determinación que ha adoptado, bajo los lineamientos que he señalado, no obstante, reitero, aquellas inconsistencias que en su momento, con toda oportunidad, destacó su defensor y que esta unitaria también puntualizó y destacó en el segmento de audiencia próximo pasado, lo único que busco es garantizar efectivamente el derecho de la víctima en un plano de igualdad con los derechos que usted tiene como acusado, que se le garantice a esta el efectivo acceso a la justicia y desde luego que a usted también, señor acusado, le asiste el derecho de conocer a las personas que le atribuyen la comisión de un delito y de esta forma usted también está en posibilidades de defenderse legalmente de ese cargo que puede existir en su contra. Por lo tanto, se reitera la firmeza de la determinación adoptada por parte de esta unitaria en virtud de que en este caso los agravios que hace valer el recurrente desde luego se encuentran infundados por las razones que ya han quedado debidamente establecidas y sobre todo porque efectivamente esta potestad judicial indudablemente ha señalado las razones que tiene para adoptar esta medida y que es indiscutible que el agente del Ministerio Público, como técnico en la materia, tiene pleno saber, dado ese lapso de tiempo que se le ha concedido para tal fin, desde luego, de las consecuencias jurídicas que conllevaría en efecto un acto omisivo de su parte, y me he pronunciado que de advertir que solamente con su actitud pretende entorpecer la buena marcha de este juicio, además de hacerse acreedor a esa medida de apremio que ya ha sido señalada, desde luego también se dará vista al fiscal para que éste tome las medidas pertinentes, pero sobre todo para que se proceda en caso de advertir que se ha incurrido en la comisión efectivamente de un hecho delictuoso. Por lo tanto, con fundamento en los preceptos legales que ya han sido invocados, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto, confirmando el emitido por esta autoridad bajo los lineamientos ya señalados. Así lo resuelve en forma pública y oral Sonia Alejandra Yunmenes, juez de control, juez de Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Son esos términos en los que atiendo su solicitud. Defensor, ¿tendría usted algún otro planteamiento más que efectuar? Ningún otro, señoría, salvo la solicitud de copias certificadas de la presente audiencia y del acta mínima accesible. Bien. La agente del Ministerio Público. ¿El señor acusado alguna manifestación final? No. Bien, no habiendo impedimento en cuanto a las copias que me peticiona la respectiva defensa, se le autorizan en los términos que ésta la ha requerido, las que se le entregarán previa toma de razón, que por su recibo obren autos, y como consecuencia de ello esta potestad judicial, ya no habiendo más petición que atender, siendo las 15 horas con 13 minutos, doy por legalmente concluido este segmento de audiencia. Por favor.